Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 10 de enero, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento, qué alegría, vuelve al programa, voy a conversar con un brillantísimo, muy agudo, muy afilado escritor cubano, residente en St. Louis, Missouri. Orlando Luis Pardo Lazo regresa esta noche al programa. Yo lo respeto y lo admiro y lo quiero mucho. A OLPL. No se lo pierdan. Ha publicado un libro muy enjundioso de ensayos, lo va a presentar el viernes. OLPL. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a mi amigo y colega Roberto Rodríguez Tejera, que es un gran periodista, que está haciendo un gran programa a las 9 de la noche. Y quiero creer, Roberto, que lo mejor está por venir. Recibe un abrazo de mi parte. Bueno, vamos a la actualidad. Ha ocurrido anoche un terremoto en el mar, por suerte, ¿no? El epicentro estuvo localizado en el mar, entre la isla de Cuba y las costas de Honduras. Extrañamente, el locutor de Univisión dijo que se esperaba un tsunami en Puerto Rico, pero Puerto Rico quedaba un poco lejos. Puerto Rico queda muy lejos de allí, en todo caso tendría que haber sido en Roatán, ¿no? Bueno, estas son imágenes del momento, del preciso instante en que ocurrió el movimiento telúrico, ya de noche. Está bien fuerte. Está muy fuerte. Cuidado con los postes, es peligroso. Cuidado con un poste, no se da nada. Qué susto, qué miedo los terremotos, ¿no? Pero, y Honduras, yo fui hace muchos años, año 2000, fui a Tegucigalpa, gente encantadora, los catrachos, gente amable, hospitalaria, acogedora, querendona. Conocí una escuela agrícola, el Zamorano, ¿eh? Un gran país, Honduras. Lástima el aprendiz de dictador Hernández, pero bueno, no hay paraíso en la tierra, ¿no? Así temblaban los estacionamientos anoche en Tegucigalpa. Menudo temblor, ¿eh? Tremendo terremoto. Así tiembla mi cama cuando mi esposa y yo celebramos el amor. Cada tanto, a la muerte de un obispo, un movimiento parejo y trémulo que a veces da vértigo, da vértigo. Bueno, yo de cronista de terremotos, vamos a Venezuela. En Ciudad Guyana, como en casi todas partes de ese país saqueado, depauperado, la gente que no tiene nada que comer, que pasa la humillación cotidiana del hambre, saquea locales comerciales. Pero es que no solo se robaron la comida y las bebidas, se robaban, dicen las víctimas, incluso la ropa sucia. Hasta 5 locales diferentes de la ciudad fueron violentados y los ladrones se llevaron la mercancía, pero también cualquier objeto que hubiera dentro de ellos. Se produjeron 20 detenciones. Aparte de saquearnos, nos robaron prácticamente lo dejaron prácticamente desnudo. Se llevaron aire, se llevaron nevera, se llevaron todo. Hasta la cesta de la ropa sucia se la llevaron. Bueno, las imágenes que verán a continuación describen de un modo elocuente, pavoroso, pavoroso, conmovedor, el tamaño del apocalipsis en Venezuela. La gente de rodillas, postrada, arrastrándose en la vía pública, recogiendo migajas de harina. Son imágenes dantescas, parecería una película de ficción. Al día siguiente del fin del mundo, parecen zombies afantasmados, devorados por la hambruna, buscando migajas de harina en las autopistas. Las harina pan, mira. Saquearon un camión de harina
Mira, el hambre del pueblo. Mira esto, mire esto, mire. ¿Ah? Mira, ¿ves? Esto no es invento yo. Vea, este es en Barlovento. Es una suerte de río, de arroyo, de harina de pan, en el que los individuos, las personas rebajadas a esa humillación, tienen que encontrar algo que comer. Es terrible, ¿no? Uno de los países más ricos del mundo, Venezuela, convertido en un infierno, donde la gente literalmente se muere de hambre. Estas otras imágenes provienen de un supermercado. Parece un asalto. La gente desesperada coge presurosa, atropelladamente lo que puede, dándose de codazos y empellones para llevarse algo que comer. ¡Qué locura! Aquí en el Unicaso de Montalbán. Irónicamente, Cuba, que es un país con menos recursos que Venezuela, no pasa estos niveles de hambruna. Es una miseria más ordenada, ¿no? No hay en Cuba gente muriéndose de hambre, buscando alimentos en la basura, como sí la hay en Venezuela, ni hay en Cuba 26.000 personas asesinadas cada año, víctimas de la violencia callejera. Eso hace de Venezuela una bomba de tiempo, que le va a estallar tarde o temprano en el bigote pistolero al incompetente dictador Maduro. Imágenes del pueblo de Trujillo que anoche experimentaba constantes saqueos. El año pasado, entre abril y finales de julio, fuimos testigos de los disturbios en las calles, protagonizados principalmente por valerosos estudiantes. Lo que ahora empieza a esparcirse y viralizarse en Venezuela son, tomen nota, los saqueos. Y si esta bola de nieve sigue creciendo, me parece que puede tener consecuencias catastróficas para el gobierno de entraña dictatorial de Maduro. Los saqueos a la orden del día en Venezuela hoy. No los mueve una idea política, una agenda revolucionaria, capturar el poder. No es la lucha de clases. No, es el hambre. Es pura, cruda y simplemente el hambre. Es una rebelión popular azuzada, instigada, espoleada por el hambre. Y eso no se va a poder detener. Fíjense la cantidad de gente anoche en Trujillo robándose cosas y huyendo despavorida. Y los primeros, por supuesto, que se llevan también algo que comer son la policía. En medio de ese clima de creciente crispación social y exasperación ciudadana, una reportera de televisión, por supuesto, adulona de la dictadura, loro amaestrado del canal público, hace una encuesta ridícula. Se propone demostrar que la cerveza está muy barata en Venezuela. No es verdad. Si uno calcula en términos reales, la paridad cambiaria real, que el dólar está arriba de los 100.000 bolívares, una cerveza cuesta más o menos 15 o 20 centavos de dólar en Venezuela. Acá cuesta $1 como mínimo, creo, ¿no? Arriba de $1, ¿no? Bueno, la botellita ya cuesta 20 centavos. No es que sea cara.
Al contrario, es barata. Todo es tan barato en Venezuela que ya no tiene sentido producirlo y venderlo, porque uno produce y vende a pérdida. Pero esta señorita, obedeciendo un guión, se escandaliza y compara el precio de la cerveza, que es barato en términos reales, con el de la gasolina, que como está tan subsidiado, es el precio de la gasolina más barato del mundo. Este producto cuesta 25.000 bolívares, lo que comparándolo con el costo de la gasolina, que es a 1 bolívar por litro, serían 25.000 litros. Alcanzaría para llenar el tanque de gasolina de 500 carros en Venezuela. ¿Sabía usted que con el costo de esta cerveza, que son 25.000 bolívares, se podrían llenar aproximadamente 500 tanques de gasolina de carros aquí en Venezuela? ¿Sabía o no sabía? No, no lo sé porque estoy... ¿Y qué le parece eso que con una cerveza de esta, en vez de gastar estos reales, 500 carros pueden llenar su tanque? Yo la compré en 43.000 ayer. O sea, la compró más cara. Hola, joven, ¿qué tal? Mire, ¿sabe usted que el costo de esta cerveza equivale a llenar 500 tanques de gasolina de carros aquí en Venezuela? Sí. ¿Sí sabía? ¿Qué le parece eso? Esa comparación. Mal. ¿Mal que el costo de la cerveza o el costo de la gasolina? No, el costo de la cerveza. ¿El costo de la cerveza? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué se requiere más maquinaria? ¿Para elaborar esta cerveza o para llenar 500 tanques de gasolina? Para llenar 500 tanques de gasolina. Señorita reportera descerebrada, por el amor de Dios, no insista usted, esa es una comparación ridícula. Vamos a ver. ¿Sabía usted que Venezuela, el país que tiene los más grandes recursos de petróleo del mundo, no es capaz de producir gasolina? Esa gasolina que usted dice que se vende a 1 bolívar el litro, el galón. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que Venezuela tiene que importar gasolina de los Estados Unidos? ¿Sabía usted que como la gasolina es tan absurda, ridículamente barata en Venezuela, PDVSA está quebrada y endeudada, y los colombianos cruzan la frontera para llenar el tanque de gasolina en Venezuela? Entonces, no es que la cerveza esté cara, no, es que el precio de la gasolina es irreal y alguien algún día lo va a tener que sincerar. De otro modo, el país va a seguir quebrado, ¿no? Es una cuestión de sentido común. Bueno, tenemos que ir un ratito a la publicidad, luego vamos a seguir pasando revista a la actualidad, no solo Venezuela, pero el Papa que pronto visitará Chile y Perú, también Colombia, donde los angelitos del Ejército de Liberación Nacional han reanudado las hostilidades, merecen ser, por supuesto, aplastados, ¿no? Pero Santos es el santo protector de los terroristas de izquierda en ese país. Con todo eso regresamos y sobre todo con el testimonio de un gran escritor cubano, Orlando Luis Pardo Lazo. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a conversar con OLPL, el escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo. Se fue de Cuba el 2013, no ha regresado, ha preservado invicto el honor y escribe. Es un político que lee y escribe, o sea, es un político atípico, rarísimo. A propósito de políticos, generalmente los políticos están un poco chiflados, ¿no? Los hablantines de la televisión como yo también estamos un poco trastornados, ¿ah? Son oficios, el de la política y el del periodismo vocinglero, en el fondo algo emparentados. Y yo sé que grito aquí en televisión, yo sé que no parezco una persona cuerda, yo sé que levanto la voz y me agito y el flequillo trémulo va de un lado a otro. Sí, reconozco. Pero cuando vi a este muchacho de dirigente, a este dirigente opositor, este muchacho joven, venezolano, una barba impenetrable, una barba que es una jungla, una barba que mete miedo. No sé su nombre, no lo tenía en el radar, pero lo vi hablando y a su lado me sentí un viejito, octogenario. Fíjense la pasión con la que habla este individuo. Y sépanlo bien, si esta negociación fracasa, y ojalá esté equivocado, ojalá esta advertencia fuera en vano, ojalá sea en vano, pero si esta negociación fracasa, sépanlo bien que este partido, Voluntad Popular, estos dirigentes, estas personas, estos hombres y estas mujeres van a estar en la calle defendiendo los derechos de la gente, luchando por la reivindicación
derechos que tenemos en la Constitución, luchando por comida, luchando por medicina, luchando por trabajo. No sé su nombre, pero estoy con él, estoy con él. Me gusta su desmesura, ¿ah? Me gusta su euforia, una euforia natural, obviamente. En mi caso la euforia siempre es sospechosa de ser química, ¿no? Pero es una euforia que está inspirada en los principios. También es verdad cuando dice que está en la calle, porque me parece que todo el liderazgo opositor venezolano está literalmente en la calle y con los pantalones abajo, ¿ah? Es una lástima. Pero creo que los venezolanos de a pie no se sienten representados ni por Maduro y su pandilla, ni por la oposición. La oposición ha sido blanda, ha sido torpe, se ha dejado engatusar demasiadas veces. No se puede ser tan crédulo en política. Pero sigamos disfrutando del verbo caudaloso de este incipiente orador venezolano que detesta rasurarse como yo cortarme el cabello. Claro que vamos a ir, porque es que nosotros estamos convencidos de que esa es la mejor alternativa. Lo que no vamos a hacer y lo que estamos diciendo hoy que no vamos a hacer es, en primer lugar, seguir acompañando eternamente un proceso que no dé resultados al pueblo, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que tampoco vamos a hacer es suscribir, lo hemos dicho una y otra vez y creo que ya ha quedado demostrado, no vamos a suscribir algo que no sea una solución real a los problemas que estamos padeciendo, que por el contrario signifique una especie de claudicación. Además, Juan Andrés Mejía, gracias a mi productor Erwin Pérez, Juan Andrés Mejía. Juan Andrés, estoy contigo. Sí y así. ¿Ah? Que en política uno tiene que hablar claro y hablar alto y levantar la voz y no dejarse atropellar por los matones y los sicarios de la dictadura. Cualquiera que como tú es joven y se mete en política en Venezuela, ¿ah? Y se planta firme, ¿ah? Dando la cara a la dictadura, estoy con él, estoy contigo. De todos modos, trata de dormir 8 horas, ¿eh? Y trata de tomar, no te digo un calmante, ¿no? Yo en su día tomaba 2 o 3, yo soy bipolar, creo que tú también, ¿eh? Creo que estamos juntos en esa cofradía. Te puedo recomendar 2 o 3 médicos, 2 o 3 pastillas, funcionan muy bien para estabilizar el ánimo. Porque me parece que tú, como yo, tenemos propensión a los episodios maníacos, maníacos. Tú eres Napoleón con barba, yo soy Napoleón con flequillo y queremos ir a conquistar Rusia. Cuidado, cuidado que vamos a tener Waterloo. O sea, baja un cambio, como dicen en Argentina, ¿eh? Pero estoy contigo, Juan Andrés. En Nueva York, un venezolano se arrepiente de haberse ido. ¿Cómo no entenderlo con este frío cruel? No, andate para Nueva York. Eso es lo mejor, esa es la metrópolis. La capital del mundo. Su madre. Y era allá, tranquilito, en cata. Y agua, pero no. Querías Nueva York, ¿no? Maldito Maduro. Chao. Qué grande, ¿cómo no entenderlo? ¿Cómo no entenderlo? Y porque a veces uno se va pensando voy a estar mejor allá, ¿no? En esa quimera, en esa utopía. Y te vas y está mucho peor. Y dices, ¿en qué estaba pensando? Me hubiera quedado. Aquello no era tan bueno, pero esto es peor. Es así, es así. Entre tanto, el matón ventrudo, panzón de Diosdado Cabello, extorsiona en público a un banquero. Y entonces le dice, o me vendes tu banco o te lo quito. Esta semana debemos ya comenzar la negociación con Banesco. Claro. Banesco, nosotros vamos a comprar Banesco, pues. Banesco nos las puso a la venta. Barato, en verdad barato. Le agradecemos mucho a Escoté que nos dé esas facilidades. Salen como $3,5 millones. Está bien, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo aquí? Porque él quería comprar un porcentaje que tiene el Estado a un precio. Y nosotros le hicimos una contraoferta, la cual él aceptó, de comprarle todas las acciones que él tiene al mismo precio que nos quería comprarlas nosotros. Lo que es igual no es trampa, ¿verdad? No, está bien, ¿verdad? Entonces esta semana ya hacemos la oferta formal. Escoté anda preparando todo para que firmen, en cuenta, aprobado, y Banesco pasará a formar parte de la banca pública, pues. Pues,
¿Cómo le va? 3 millones de dólares le parece un sencillito, ¿no? Una bicoca, moco de pavo. Pero además un banco no puede costar 3 millones de dólares. Es obvio que lo están extorsionando. Y es obvio que el pobre banquero, si no acepta la contraoferta, lo meten preso, seguro. Y lo despojan del banco igual, ¿no? Así son estos matones, ¿no? No disimulan tampoco, son descarados, no disimulan, ¿no? También aparece, se descuelga en la televisión pública, un señor despoblado de cabellera y de ideas y de nobleza. Es un adulón más de la dictadura, es un papagayo, una cotorra de Maduro, y lo ensalza, es decir, que vierte elogios inmoderados sobre el dictador y dice, ¿qué sería de Venezuela si gobernase la derecha? Gracias a Dios que tenemos un presidente obrero, gracias a Dios que tenemos un presidente chavista, gracias a Dios que tenemos un presidente pueblo y un presidente que sabe lo que sufre y padece el trabajador y la trabajadora venezolana. Si no fuera así, yo no me quiero imaginar que si tuviéramos un presidente de derecha. Imagínate, estaríamos a lo mejor, bueno, muriendo de mengua. Pero es que ya están muriendo de mengua, muriendo de hambre, muriendo víctimas de la violencia callejera, de la delincuencia rampante. Peor no se puede estar. Venezuela está ahora mismo peor que Cuba. Yo creo que está hasta peor que Haití. Es el país más infernal de América. Esto es mucho decir, ¿no? Venezuela, con el petróleo que tiene, en Venezuela debería tener un per cápita más alto que chileno. Chile está a punto de llegar a $24.000 anuales de per cápita, promedio. Eso significa que un chileno promedio gana $2.000. Chile duplica el per cápita de Perú. Y Venezuela... El Papa Francisco... En Venezuela, para que tengan una idea, ¿ya? Para que tengan una idea, el salario mínimo lo han subido 6 veces el año pasado, ¿ok? 6 veces. No sirve de nada. En términos reales, el salario mínimo son $6 al mes. Si usted gana el salario mínimo en Venezuela, tiene que vivir con $1.50 a la semana. Ahora sí, el Papa. El Papa Francisco manifestó su cercanía con Chile y Perú en un videomensaje enviado antes de emprender el 15 de enero una visita de 4 días a esos países. Hermanos y hermanas de Chile y Perú, ante la proximidad de mi viaje a esas tierras, los saludo afectuosamente. Voy hacia ustedes como peregrino de la alegría del Evangelio, para compartir con todos la paz del Señor y confirmarlos en una misma esperanza. Paz y esperanza, compartidas entre todos. Qué grande el Papa, cómo no quererlo, cómo no quererlo. Suerte, su santidad, vicario de Cristo. En Perú se va a reunir con el presidente Kuczynski. Kuczynski nació el año 38. En octubre de este año va a cumplir 80 años. Es un abuelito el presidente peruano. Al lado de Kuczynski el Papa parece Justin Bieber. No, uno lo ve joven, rozagante, lleno de bríos. Y al pobre Kuczynski uno lo ve hecho polvo, hecho polvo. Ha quedado muy desprestigiado, muy repudiado, ¿no? Por esta especie de pacto deshonroso, infame que hizo, ¿no? Con el fujimorismo. O sea, yo te indulto al papá, pero tú no me destituyes. Yo te saco de la cárcel al papá para que tú no me mandes a la cárcel a mí. Los peruanos no han quedado contentos con Kuczynski, ¿eh? Ojalá que el Papa consiga serenar las aguas. Vamos a la publicidad y luego el gran escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo. Ya volvemos. Estoy encantado porque ha venido esta noche al programa, está de paso por Miami, un gran escritor cubano, es muy joven, tiene apenas 46 años, Orlando Luis Pardo Lazo. Bienvenido de vuelta, querido Orlando Luis. Muchas gracias, un placer siempre. Gracias, gracias. Bueno, leía una entrevista que le diste al Nuevo Herald, me encantó, hablas claro, y te preguntaban si tú querías entrar en política y decías que sí, y que tu sueño, o uno de ellos, era ser el primer presidente de la Cuba democrática. Me gustó mucho eso, ¿es verdad? Es verdad y es una provocación. Si tú le preguntas, Jaime, al vicepresidente del Consejo de Estado en Cuba, Miguel Díaz-Canel, por ejemplo, si quiere ser presidente del país, te va a decir que no. En Cuba nadie quiere tener un cargo de poder. Le preguntas a mi colega y valiente activista Giovanni Sánchez, tampoco. A la disidencia, pues nadie quiere asumir posiciones de poder. El poder en Cuba es peligroso. Aspirar al poder en Cuba te puede marcar.
sobre todo si estás en la oficialidad, a una muerte civil, a una defenestración. Por supuesto, es una provocación, yo no creo en los personalismos, pero es una manera de decir, un intelectual, si se va a involucrar con la conciencia crítica, con la conciencia política. ¿Por qué no? Havel lo hizo en Checoslovaquia, Václav Havel, un gran escritor que en paz descanse. Vargas Llosa lo intentó en el Perú. Neruda fue senador. Así que tú a lo mejor hay una tradición cubano. Absolutamente, hay una tradición de escritores, intelectuales que han sido incluso diplomáticos, embajadores. Desde luego. Pero en Cuba, hoy por hoy, el consenso, la sabiduría cínica de los intelectuales y creadores es: yo no me meto en política. Yo también quisiera no meterme en política, pero es que la política se mete conmigo. Entonces, en dictadura, yo creo que de alguna manera es una responsabilidad cívica del creador meterse en política. ¿Crees que serías un buen presidente? ¿El pueblo cubano te conoce? Es una pregunta que está todavía un poco lejos. Creo que yo nunca entraría en un juego político de continuidad del castrismo. Y se está manejando también la posibilidad de un cambio fraude, de una autotransición, no de la ley a la ley, no de la dictadura a la democracia, sino de la dictadura a la dictacracia, a un neocastrismo sin castros tal vez, a una partidocracia donde el poder tenga que dividirse después de los castros. Ninguno de esos juegos, ni por asomo, yo lo legitimaría en mí ni en ningún otro ni ningún otro cubano. Yo votaría por ti. Yo no dudaría en votar por ti. Tú eres un hombre de honor. Yo te invitaría. Y además eres un político que escribe y que escribe bien. Yo te invitaría como en visita oficial, presidente de Perú a La Habana. ¿Qué te parece, hombre? Eso sería glorioso, glorioso. Pero es verdad, muchas veces los intelectuales, los escritores, le hacen ascos a la política. Sí. Y sin embargo, la política es inevitable, ¿no crees? Sobre todo, Jaime, en espacios políticos sofocantes, como es Cuba, donde todo está politizado, pero a la misma vez la apatía política es brutal, donde la Constitución cubana te dice que el Partido Comunista es el único que puede regir los destinos de la nación, donde la doble moral, el neohabla son consenso. Yo creo como que hasta que no se comiencen a entender la política como parte de la vida cultural del país, donde los discursos del presidente me están bombardeando a mí desde los años 70, los discursos de Fidel y Raúl Castro me están bombardeando a mí, es el momento también ya de empezar a bombardear de vuelta y que el poder tenga que escuchar a los creadores, a los intelectuales. Yo, de los cubanos vivos que conozco, al que más admiro es a Carlos Alberto Montaner. No te sorprendo. Sí. Si no fueras tú el primer presidente de la Cuba democrática, ¿quién te gustaría que lo fuese? Es decir, ¿qué disidente, qué opositor? Este libro está dedicado, por supuesto, al gran payá, que en paz descanse, a Harold Cepero. Sí, es importante, Jaime, no empezar a marcar los personalismos. Yo votaría puedo elegir nombres ahora, ¿no? Dame 2 o 3, por favor. Sí. Si no te apuro mucho. Por supuesto, Osvaldo Payá era un hombre con un carisma, con una dignidad, que era lo que se llamaba presidenciable en Cuba, por eso lo asesinaron. Su hija Rosa María Payá, por supuesto, lleva este legado. Carlos Alberto Montaner en algún momento fue muy estigmatizado en Cuba por ser un gran intelectual, un gran pensador, un gran político, y en Cuba lo trataron de marcar, de destruir, lo que se llama la lapidación de la personalidad. Preguntas en Cuba, a lo mejor te dicen que es un agente de la CIA, estudiantes universitarios que nunca han leído a Carlos Alberto Montaner. Es indignante. O sea, Montaner son nombres... sería un presidente de lujo, sí. Querido. Cuba, el castrismo ha durado tanto que ha destruido las posibilidades que tuvimos de renovación social, política, cultural en los 90 y en los años 0. Estamos, Jaime, en el primer cuarto del siglo XXI, cuando vienes a ver estamos cerca de la primera mitad y el país ha perdido a sus mejores hombres y mujeres. Pero, sin embargo, percibo en ti un cierto optimismo. O sea, tú tienes 46 años y tú crees que, no sé, en la próxima década habrá elecciones libres en Cuba. Yo creo que el castrismo está en un momento de gran vulnerabilidad. ¿Por qué crees eso? Porque la legitimación, si logramos trabajar desde dentro de la isla, pero y también desde fuera, en no legitimar
el cambio de poder que ya viene. Cambio de poder, sabemos que es un cambio fraude, pero tienen que nombrar a un hombre y probablemente van a separar los poderes, Partido Comunista, Consejo de Estado, Consejo de Ministros, Parlamento, que es un parlamento falso en Cuba. Se van a separar los poderes por primera vez, cualquiera que sean esos 4 o 3 candidatos, en caso de que Raúl Castro conserve uno de los 4 cargos. Yo creo que es importante que la comunidad internacional no haga como Michelle Bachelet y vaya allí, o como el presidente Barack Obama, y vaya allí a estrecharle la mano a esos hombres sin antes decirle, con gusto estrecharía su mano si usted es legitimado por el pueblo de Cuba, y el pueblo de Cuba incluye a la diáspora cubana. O sea, es el momento de decirle al castrismo, usted tiene que ser legitimado por la voluntad popular del pueblo. Si el pueblo cubano elige vivir en tiranía, ¿qué vamos a hacer? Pero no lo creo, ningún pueblo... Sí, por suerte no imagino a Trump haciendo lo que hizo Obama. No imagino a Trump visitando La Habana y estrechando la mano de Díaz-Canel. Díaz-Canel va a ser el sucesor, ¿no? Si no en febrero o 3 meses después, pero va a ser él, ¿no? Es lo que se espera, los especialistas, pero es un país arbitrario. ¿Podría ser el coronel hijo de Raúl Castro? En cualquier caso, Alejandro Castro Espín y otros miembros de la familia Castro Espín, Castro Espín y Castro Callejas y son varios de ellos, algunos de ellos viven en el exilio y son, en mi opinión, agentes de influencia del castrismo, como Arturo Pérez Levy. En cualquier caso, ese va a ser el poder detrás del poder. Es un poder corporativo y militar. Entonces, la ecuación es, ellos tienen que responder a la presión internacional, necesitan lazos de legitimación internacional. Ya los tienen en Rusia, Irán, Norcorea, en China, pero en Venezuela, por supuesto, pero tal vez lo que queda del concierto de las naciones democráticas del mundo, lo que queda... tal vez podría decirle al castrismo, por favor, haga como el más pequeño de los países centroamericanos o latinoamericanos, vaya a un sufragio universal. Por eso la iniciativa de buscar al menos una solución plebiscitaria. El plebiscito que tú planteas, tú, Rosa María y otras voces lúcidas. Dime una cosa, mientras en Cuba haya una dictadura, tú no vas a volver porque ya llevas 5 años sin ir. ¿No será fácil? ¿O piensas ir cada tanto? No he regresado a Cuba y me asusta la idea de regresar. Según ha ido pasando el tiempo... ¿Por qué te da miedo? Me he ido poniendo frágil. Primero, por motivos emotivos. Me da miedo ver la casa donde nací y no reconocerla. Por cierto, probablemente mi madre María nos está escuchando ahora porque cada vez más, a través de las conexiones piratas que hay en La Habana, tu programa es uno de los que más se ve en La Habana. La gente... Te lo digo siempre que vengo, pero ahora te lo digo en vivo porque probablemente te están viendo en La Habana. La gente en Cuba te adora y es un tipo de programa que me gustaría a mí hacer en La Habana. Si no soy presidente de Cuba, me gustaría hacer tu programa en La Habana yo. Bueno, eso, exacto, en una Cuba libre. María, tu hijo es un valiente y además es un gran escritor. Escribe como los dioses. Este libro que has publicado, que vas a presentar el viernes en la librería Altamira... Sí. Del Clarín, escuchad el silencio. He leído algunos ensayos deliciosos, te felicito. Gracias, Jaime. ¿Por qué el título y de qué va el libro? Cuéntanos. Bueno, todos los cubanos saben que hay una línea del himno nacional que es del Clarín, escuchad el sonido. Aquí un poco moviéndonos al margen de la fanfarria, moviéndonos al margen de la propaganda, de la demagogia política. ¿Le has cambiado la letra? Es hacer un poco de silencio, porque la letra se lee en silencio. Yo creo en la lectura como forjadora de individuos. Cuando tú lees, tú no lees en la escuela no debieras leer en la escuela con un maestro diciéndote cómo leer, digamos, los códigos de corrección política o los códigos en el totalitarismo, ¿no? Cómo leer. No, usted lee solo y mi libro te puede parecer bien a ti, a otro le puede parecer escrito por un demonio, pero la lectura es individual, crea ciudadanos, crea individuos. Entonces por eso del Clarín escuchad el silencio, aunque algunos cubanos se sienten un poco erizados cuando tú tocas los símbolos patrios, ¿no? Que son como sacrosantos. Pero, querido Orlando, tú sabes bien que los mejores libros son siempre escritos por demonios. Los ángeles no escriben buenos libros. Los querubines no paran literatura. ¿Publicidad? Muchas gracias. ¿Es el viernes en Altamira? ¿A qué hora? Altamira Libros, ahí en Coral Gables, en Miracle Miles, a las 8 de la noche está invitada toda tu audiencia. Es un lindo libro, lo recomiendo. ¿Está en Amazon? Está en Amazon. Más vale, más vale. Regresamos con OLPL. Que tiemble Zepsec, que vamos a hablar de él. Ya volvemos. El gran escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo, que vive en St. Louis, Missouri, estudia literatura, estás estudiando un doctorado. En literatura comparada en Washington University de San Luis. Estupendo. Estudiando y sufriendo un doctorado. ¿Por qué sufriéndolo?
Bueno, porque el clima en las universidades, sobre todo en las universidades de más impacto en los Estados Unidos, incluidas las de la Ivy League, es un clima no solamente porque sea izquierdista, porque la izquierda también tiene derechos, sino como que es una izquierda intolerante. Sí. Yo diría que es una izquierda que ama los modelos autoritarios y con la justificación de la corrección política, pues de repente prácticamente una persona como yo, que es un provocador, que no tiene ningún reparo en retuitear las cuentas de Twitter, por ejemplo, de Donald Trump, va siendo apartado y lo más sucio o lo más triste para un clima académico que debiera ser de puro debate intelectual, pues comienzas a recibir denuncias administrativas por violar el código de ética, empiezan a caer sobre ti las palabras que aterran a las universidades como racismo, homofobia, islamofobia, fobia a los inmigrantes. La prepotencia moral de lo políticamente correcto. Son intolerantes. Te quieren callar la boca. Si no estás con ellos, si no eres parte de la academia progresista que ve con simpatía la dictadura de Cuba, entonces te censuran, ¿no? Y para eso hacen un mecanismo a otro nivel, porque esto sigue siendo una democracia, ¿no? Que incluye, bueno, tratar de lapidar tu prestigio. Como escritor, con una manifestación en el aula, inmediatamente puede ser bullying o puede ser una microagresión a alguien. O sea que te están fastidiando en St. Louis, Missouri. En un momento, te confieso, en el semestre pasado pensé que podía perder mi doctorado porque recibí tres denuncias en el espacio de un mes. Algunas de ellas... ¿De qué te acusan? ¿De qué te acusan? Todo... Tú eres un estudiante, estás estudiando. El clima en el aula, lo que debía ser una cultura del debate en los Estados Unidos, usted que está enviando a sus hijos a las universidades de Estados Unidos Carísimas, y pagando $50,000 por año, el clima de debate que debería tener las universidades de Estados Unidos de cara al futuro, no se ha convertido en un clima de denuncia. De denuncia, de acoso, de persecución y de censura. Sí. Pero sigue siendo una democracia y cuando uno se planta fuerte y les reclama de vuelta a la universidad y dice que va a venir a hablar con un escritor como Jaime Bailey, que va a hablar abiertamente a la prensa, los administradores, los directivos, los profesores de la universidad dan un paso atrás, te respetan tu espacio. Yo he podido hablar limpiamente en la universidad, pero los colegas, sobre todo los colegas que tienen simpatías y que viajan a Cuba 2 o 3 veces al año, pues a veces yo pienso, ¿será esto una operación de la seguridad del Estado? Estos colegas que viajan tan fácilmente a la Universidad de La Habana. Por supuesto, nada es casual, por supuesto, que van a La Habana. No alimentes mi paranoia. No alimento, pero estoy contigo. Y te entiendo perfectamente. Y yo también he enseñado en una universidad aquí, la de Georgetown. Sí. Y claro, por supuesto, te ven como un enemigo y te quieren acallar, ¿no? Te quieren acallar. No te dejes, ¿ah? No te dejes. Sí. Vale, trataré. O sea, ahí estaré con el látigo, como decía José Martí, un látigo con cascabeles en la punta, que es la ironía, que es el placer de estar vivo y de alguna manera, aunque ha ido pasando generaciones y generaciones, la fe de que pertenecemos al futuro de una Cuba libre. Estemos donde estemos todos los cubanos. Es que en esas universidades carísimas, casi todos los profesores son de izquierda y colonizan mentalmente a los chicos y los vuelven socialistas. Los vuelven votantes de Bernie Sanders. Y sueñan con que Estados Unidos sea un país socialista. Es de locos. Es de loco, se supone que se va curando según van creciendo los estudiantes, pero no siempre pasa. Y bueno, no vamos ahora a darle demasiado tiempo a eso, pero es una batalla. ¿Tú admiras a Trump? No creo, ¿no? No admiro a Trump, pero admiro la democracia norteamericana y sí creo que se le ha hecho una guerra que comenzó, o sea, antes de que Trump fuera candidato presidencial ya decía lo que decía y recibía y daba, o sea, los políticos y muchas personas en este país se codeaban con él, era una estrella mediática, recibían dinero para sus campañas, o sea, de repente puedo entender porque lo he vivido en mí, de alguna manera te voy a confesar, yo siento que la venganza de esos estudiantes, como no pudieron derrotar a Trump, y el campus parecía un velorio el día después de las elecciones. Ahora me persiguen a mí. Soy como un petit Trump. Oye. Es verdad. Pero me gusta eso, porque no lo admiras, pero tampoco lo detestas, ¿no? Tampoco odias a Trump, ¿no? A mí me pasa eso. Yo no voté por él, pero es presidente, ojalá le vaya bien. La verdad es que no siento un odio visceral por él. ¿Por qué habría de odiarlo? Yo no lo enfoco en la persona. Yo lo que muchas veces siento es que hay, y son palabras fuertes las que voy a decir, un odio visceral
al capitalismo de los Estados Unidos de América, con palabras como commodification, o sea, el mercantilismo, neocolonialismo, o sea, hay un odio visceral al sistema y al status quo norteamericano que ahora encarna perfecto, y es muy fácil además, en la persona de Donald Trump y de ciertos sectores conservadores. Pero el odio verdadero, Jaime, y sobre todo de esta izquierda intolerante, es al sistema capitalista y a la democracia norteamericana, y esa hay que defenderla. Son anticapitalistas que se ponen la remerita de Adidas, las zapatillas de Nike, van a McDonald's. Yo tengo un pullover de Ernesto Che Guevara tachado 2 veces que lo imprime la fundación Victims of Communism, las víctimas del comunismo en Washington, y cuando voy al gimnasio de la universidad y me pongo a hacer mis carreritas allí con aquel pullover del Che Guevara tachado 2 veces, las caras se va vaciando alrededor mío. Las máquinas estas que corren se van vaciando alrededor mío. Me imagino que soy como una especie de loco también, me dicen loco también. Qué grande, te quiero mucho, Orlando Luis. Dime una cosa brevemente, porque no queda mucho tiempo. ¿Por qué te atacó de una manera tan tremenda a Ševčík? Yo a Ševčík lo tenía como un buen tipo, uruguayo, buena gente, amigable, cordial. ¿Por qué te atacó? En cualquier caso, puede haber sido una solución, una sugerencia de los productores o de los que influyen a los productores que siempre están tratando de alguna manera de coger en falta a los activistas anticastristas. Lo que me pareció en términos profesionales, él es un excelente profesional, Pedro Ševčík, pero me pareció en términos profesionales, bueno, que mintió a la audiencia de América TV, le mintió flagrantemente, esto incluso lo reclamé al director, no recibí respuesta, porque dijo que los productores de él, como Diego, por ejemplo, y otros, me habían estado contactando durante muchos días y yo nunca respondí, lo cual es falso. Todo está en WhatsApp, me escribieron, yo les mandé la columna que yo había escrito y nunca más me contactaron. Si lo ves por la calle en un aeropuerto a Ševčík, ¿lo saludas? Le doy mi mano y le digo, usted se equivocó, Pedro Ševčík, continúe siendo un excelente profesional, no lo haga más. Muy bien, no le guarde rencor. Absolutamente no. Cuenta siempre con mi amistad. Eres un campeón. Gracias, Jaime. Sigue siendo ese provocador irreverente que eres y el gran escritor que eres. María, usted debe estar orgullosa de su hijo Orlando Luis. OLPL. Vayan, por favor, el viernes a las 8 p.m. a Altamira. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo. Gracias, Jaime. Vuelve pronto, por favor. Gracias. Gracias, querido Orlando. Gracias. Ya volvemos. Mañana viene un gran invitado, poeta, escritor, disidente cubano, estuvo encarcelado, Regis Iglesias Suárez. Nos lo ha recomendado mucho mi querida Zoe Valdés. No se pierdan, un gran invitado mañana. Por hoy, muchísimas gracias y será hasta mañana.